buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, ex juez nacional y por tanto con una amplia experiencia, no solo en temas emblemáticos, sino en la administración de justicia del Ecuador. Recordemos que el doctor Iván Saquicela fue uno de los 10 jueces al menos, que en un caso emblemático que se trató de malinterpretar y venderle al mundo un tema recurrente, el del influjo psíquico, cuando en un caso de cohecho agravado se sentenció a importantes personajes, entre ellos un expresidente de la República que está prófugo de la justicia, un ex vicepresidente de la República que está en la cárcel, empresarios, sector privado, que financiaron en el gobierno de la Revolución Ciudadana acciones ilícitas. Pero más allá de eso, que también vamos a abordar, quisiéramos dedicar temas de fondo desde la visión de la experiencia. ¿Qué está pasando con la justicia ecuatoriana? Mucho se invoca la necesidad de reformas a las leyes, al Código Orgánico de la Función Judicial, al Código Orgánico de la Función Legislativa. ¿El problema es de leyes o también de aplicación de la actuación de los operadores de la justicia, de los fiscales? ¿Qué le está pasando a la justicia cuando también, doctor Saquicela, aquí en el país ha habido un abuso en el trámite de las garantías constitucionales? Muy buen día, doctor Saquicela. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder dialogar. Yo creo que uno de los problemas que sigue preocupando al país es lo que tiene que ver con el sistema de justicia. La gente, los ecuatorianos, lo que esperamos es de que exista seguridad jurídica, que estén tutelados nuestros derechos. Lamentablemente, siempre solemos decir, no se trata de todos los jueces, ni mucho menos, tampoco de todos los fiscales, pero penosamente hay varios casos en donde fiscales, jueces cometen actos irregulares o actos cuestionables. Esto ha hecho que los ecuatorianos estemos preocupados, muchas veces indignados. Hay unos últimos acontecimientos, resoluciones que han sido criticados en el país, en los medios de comunicación. Esto tiene que cambiar, esto tiene que modificarse. Usted dice, ¿se trata de normas jurídicas o se trata de otros aspectos como las actuaciones de fiscales y de jueces? Yo creo que son varios componentes. Ciertamente hay aspectos de orden jurídico, de orden normativo, que pueden ser modificados, reformados, fortalecida la legislación, pero nunca eso será suficiente, porque tiene mucho que ver con la conducta de los funcionarios judiciales, en donde necesitan seguridad, donde deben demostrar independencia judicial. Hoy por hoy, yo digo, muchas veces se pretende normalizar el hecho de que, por ejemplo, alguna acción de protección, algún tema complicado, y lo que voy a decir con mucha claridad, se pretende normalizar. Esto es político, por lo tanto, hasta justificar. Eso no puede pasar en el país. Por el bien de todos los ecuatorianos, por el bien del país, lo que debe existir es seguridad jurídica, debe existir independencia judicial. Claro que esto ha sido difícil porque también se han adoptado decisiones importantes que incluye a actores políticos, como usted decía, por ejemplo, a su momento, algunas condenas que incluye a expresidentes, a exvicepresidentes de la República, etcétera. Y entonces, sobre esto, ¿qué ha pasado? El cuestionamiento a la fiscal general, a los jueces, las pretensiones de impunidad, es decir, una serie de polémicas, de violaciones o de pretensión de violación a la independencia judicial. Esto no hace bien al país. Las autoridades del país, los ciudadanos del Ecuador, debemos entender que construir cultura jurídica, que construir respeto a la norma, que construir democracia, eso hace bien a todos. Doctor Iván Saquicela, esto es importante, el tema de principios, y claro, al menos cuando se toca a actores políticos, se antepone. Estamos viviendo en coyuntura lo de Argentina. La confirmación de la condena, se desechó en casación una sentencia contra la expresidenta en 2 periodos, Cristina Fernández de Kirchner, y el argumento que tienen estos políticos es persecución política. ¿Por qué no se va en el debido proceso
con derecho a la defensa, principio de inocencia, a las fojas, a los procesos en donde hay pruebas evidentes de corrupción. Lo que se antepone siempre, y se trata de poner en tela de duda a la justicia, es la persecución política. Siempre los actores políticos que han sido procesados y condenados, y no es excepción en el caso de Ecuador, se ha señalado de que es persecución. Yo lo que digo, más allá incluso de aspectos, justamente una respuesta política, yo coincido con usted. Es decir, quienes hablan de aquello, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista de la revisión de un expediente, de una resolución. Recuerda usted, por ejemplo, aquello que usted mencionó hace un momento, aquello del llamado influjo psíquico. Incluso se hizo un anuncio por parte del expresidente de la República, hoy condenado, Rafael Correa, respecto de un documental en Netflix llamado Influjo Psíquico, y una serie de cuestionamientos. Mire, yo lo que debo decir, yo no dejo de entender con absoluta objetividad que haya gente que tenga simpatías con el sector político. No dejo de entender. Pero eso no significa de que las decisiones judiciales sean persecución o sean arbitrarias. Así como no dejo de entender que haya gente que tenga antipatía desde un punto de vista político con ciertos actores. Y eso tampoco significa que por ese solo hecho se tenga que perseguir. Es decir, la justicia tiene que ser independiente, reitero, tienen que basarse los procesos, las resoluciones en el derecho. En estos casos, yo debo decirlo, no ha existido persecución política. Y yo lo digo porque muchísimas veces también se pretende señalarme, porque yo fui uno de los jueces, y entonces, claro, se pretende señalar que hay irregularidad, que, por ejemplo, en mi caso, el expresidente Correa, que a mí me han regalado la presidencia de la Corte, pero se dice así de la manera más fácil y simple, ¿no? Pero, doctor Saquicela, si me permite, eso es subjetivo. Lo objetivo en un juicio es las pruebas de descargo. ¿Por qué no se probó hasta la saciedad en los procesos con pruebas de descargo de que ustedes, los jueces, estaban equivocados? Claro, y como usted dice, es subjetivo y además yo diría un mero enunciado. Aquí de lo que se trata es de que en casos como este, por ejemplo, existió una sentencia, un recurso de apelación, se confirmó la sentencia, un recurso de casación, se confirmó la sentencia, un recurso de revisión, se inadmitió a trámite el recurso de revisión. Es decir, de lo que se trata es de un análisis jurídico. Yo no niego que haya una discusión política y cada quien tiene la posibilidad de opinar, de acuerdo, pero de allí a simplemente hacer cuestionamientos con meros denunciados desde un punto de vista de un interés particular o político de algún sector, creo que eso no se compadece con la independencia judicial, con la construcción de una cultura jurídica en el país, con un auténtico Estado constitucional de derechos que, de reiterar hasta la saciedad, cuando esto se consigue, hace bien a todo el país. El doctor Iván Saquicela, bueno, un reflejo de lo que ha sido la justicia, al menos hechos emblemáticos: metástasis, purga, plaga, pantalla, obstrucción de la justicia, independencia judicial, etcétera, etcétera. Es una demostración en donde han estado incluso jueces que están en la cárcel, que han admitido el delito, es decir, a confesión de parte de los jueces dicen: sí, recibimos dinero para sacarle al señor Jorge Glass. Es decir, quiero señalar que hay hechos que incluso admiten los jueces y fiscales que fueron a la cárcel, de que ha habido corrupción en procesos judiciales, en donde también participan abogados corruptos, muchos de ellos prófugos de la justicia. Así es. Mire, por ejemplo, el abuso de las garantías jurisdiccionales, el habeas corpus, la acción de protección, las medidas cautelares, que mereció incluso sentencias de la Corte Constitucional, en donde queda claro, por ejemplo, en relación al habeas corpus correctivo, en relación al llamado principio inter communis, en casos en donde precisamente se concedía por parte de algunos jueces habeas corpus que incluye a algunos actores políticos sin tener competencia, es decir, de la forma más irregular. Aquí hay que notar algo. Primero, efectivamente, cuestionar a ciertos jueces que adoptaron esas decisiones judiciales, pero algo más.
los actores políticos, justamente manipulando la justicia, no solo politizándola, sino corrompiéndola para lograr resoluciones como esas, que han dañado el sistema de justicia, que en buena medida lo han desprestigiado, pues ya hemos sido claros que no son todos, eso también hay que decirlo, pero que han desprestigiado. Eso no hace bien al país. Por ello, hoy por hoy, más que nunca, el Consejo de la Judicatura debe, en el marco de sus competencias, velar por la transparencia. Tiene que existir evaluación. No ha existido, lamentablemente. Hasta ahora tampoco han habido... Está pendiente por años. Está pendiente. Mire, han pasado tantos años. Cuando yo era juez de la Corte, presidente de la Corte Nacional, pedíamos como Corte, no solo Iván Saquicela, por ejemplo, que se dé el concurso de jueces. No se lo ha hecho. Cuando existe esa débil institucionalidad, ahí es mucho más fácil vulnerar la independencia judicial, que siempre decimos, eso lo dice la doctrina, la jurisprudencia. La independencia judicial no es un beneficio para un juez, sino es la garantía de que los ciudadanos saben que van a ser juzgados o sus casos van a ser resueltos por jueces independientes e imparciales. Por eso es de que es fundamental la arquitectura institucional. Hablemos del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura debe estar conformado de forma correcta. Tanto tiempo que existió un presidente transitorio, tanto tiempo que no se ha llegado a nombrar a partir de las ternas enviadas por las diferentes instituciones. Hay un presidente del órgano administrativo que está en la cárcel, 2 sentencias. Entonces, este tipo de cosas no puede suceder. Y yo lo digo con toda claridad. Muchas veces se habla de esto, especialmente cuando hay casos puntuales. Pero a la larga, muchas veces, reitero, el poder político como que se siente cómodo con ciertos actores o con ciertas condiciones que permiten y respetar la independencia judicial. No se trata de personas en particular, de un sector político en particular. Todo el Estado y todos los ciudadanos del país debemos de estar comprometidos con la independencia judicial. ¿Cómo no? Ahora últimos acontecimientos que nuevamente ponen en entredicho resoluciones judiciales, que ponen en entredicho al sistema de justicia. Yo creo que los propios jueces, cuando yo he sido juez y presidente de la Corte, yo le he dicho, los propios jueces debemos exigir que no se generalice, decía yo, no sé, que no se nos generalice, decía, pero que se puntualice y se llegue a sancionar a quienes actúan de forma reñida con la ley, que ponen en inseguridad jurídica y que obviamente ponen en mal predicamento al sistema de justicia. Doctor Saquicela, de su experiencia, resulta muy difícil dejar que que se aleje el poder político para meter sus garras en la justicia. Resulta muy difícil. Porque esto es parte de la corrupción. Cometen actos de corrupción, después presionar, lograr jueces propios, lograr la incidencia, la injerencia en la administración de justicia. Yo creo que ha resultado difícil, ha sido penosamente una constante en la historia del país. No son los últimos acontecimientos, quizá algunos de ellos los más graves, como usted señalaba, que justamente presidente del Consejo de Judicatura procesado, hoy guarda privación de la prisión, en fin, pero a lo largo de la historia. Recuerde usted la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que incluso luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos mereció un pronunciamiento de la Corte. Es decir, una serie de problemas, una constante en la historia del país. Pero no significa que no sea necesario hacer un cambio profundo que nos lleve a seguridad jurídica e independencia judicial. Difícil es, sí, pero es necesario conseguir estos objetivos y es absolutamente factible. Yo creo que como Estado en conjunto y como sociedad ecuatoriana debemos estar comprometidos en este propósito. Por ejemplo,
Uno de los temas que se discutió inclusive en la última campaña electoral y que ha sido discusión de la sociedad ecuatoriana, la reforma constitucional respecto del sistema de justicia. Esto tiene que hacerse. Hoy por hoy se está discutiendo en el país. Creo que en buena parte hay gente que se ha pronunciado ya no por una asamblea constituyente, pero sí por una reforma parcial de la Constitución. Más allá de esto, yo lo que creo es que sí requiere el Ecuador una profunda reforma del Estado, una profunda reforma constitucional, entre otras cosas, lo que tiene que ver con el sistema de justicia. ¿Cuáles deberían ser esos cambios? A ver, doctor Saquicela, cambios tanto en el tema de la justicia cuanto en el tema de la judicatura, el órgano administrativo y disciplinario. A ver, en mi opinión, algunos temas puntuales. Uno, respecto del Consejo de la Judicatura. Yo soy de quienes creo que esta arquitectura institucional, hay evidencias que sencillamente se viola la independencia judicial. ¿Qué es lo que creo? Lo que creo es que tiene que haber una reforma constitucional para que el Consejo de la Judicatura se estructure de otra forma, es decir, no desde un punto de vista de un origen político, y que las atribuciones que tengan sean eminentemente administrativas y financieras. Hoy por hoy es evidente, el Consejo de la Judicatura se envía se conforma a través de ternas, una que envía el Ejecutivo, otra que envía el Legislativo. Citemos, por ejemplo, hace pocos días nada más, la Asamblea Nacional acaba de adoptar una resolución en donde dejó sin efecto una terna que, al decir de la Asamblea, era afín al sector político del correísmo. Entonces, mire usted, ahí está la evidencia en donde, si las ternas provienen una del Ejecutivo, otra del Legislativo, evidentemente hay un componente político. Yo creo en un modelo en donde la Corte Nacional o la Corte Suprema sea auténticamente la máxima corte en el sistema de justicia y que tenga, por llamarlo así, un brazo administrativo financiero. Ahí está una de las reformas. Esto es incluido, como fue antes, doctor Saquicela, el órgano administrativo y disciplinario dentro de la Corte Suprema, como fuera. Mire, en los diferentes países hay distintos modelos. Generalmente hay un consejo de la judicatura o la magistratura, pero es presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y sencillamente el órgano administrativo cabalmente llega a ese ámbito. Pero en el país se puede dar cuenta de una intervención, de una invasión al ámbito jurisdiccional por parte del ámbito administrativo financiero. Este tema tiene que modificarse. Otro, yo soy claro en decirlo, lo he dicho varias veces, en lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Parecería que hay momentos en los que mucho se cuestiona y luego como que pasa el tema. No, señores, esta institución creada en la Constitución del 2008 tiene varios problemas y cuestionamientos, porque tiene que ver con la designación de importantes autoridades del país. Claro, el diseño constitucional es controlar el Consejo de Participación y controlar a todos los organismos de control. Todo. Con 7 personas. Absolutamente. Esto no puede quedar ahí, como digo, más ¿debe desaparecer? En mi opinión, si no desaparece, depende del mecanismo constitucional, cuando menos una reforma profunda. Eso es fundamental. Y mire, estos temas se han hablado en el país. Yo lo digo con seriedad desde el punto de vista de una construcción de un auténtico Estado democrático, de un modelo de Estado constitucional, más allá de antipatías, simpatías personales. Yo no hablo de eso. Hay que hablar con seriedad, con objetividad. Esto es fundamental y se ha discutido muchas veces. Estos temas tienen que estar en una agenda de una reforma constitucional, necesariamente. Se puede más hacer, allá de cuál sea la vía. Doctor Saquicela, ¿se puede hacer vía reforma parcial, enmienda a la Constitución y el escenario de la Asamblea para hacer estos cambios que necesita la justicia ecuatoriana? Absolutamente, amerita una reforma constitucional. Yo por eso digo, es decir, aquí no se puede hablar de parches, no se puede hablar de reformas superfluas. No, aquí amerita una profunda reforma del Estado que mire
el bien de los ecuatorianos, que mira el fortalecimiento del Estado para combatir la criminalidad, para permitir seguridad jurídica, es decir, no un proyecto de un sector político en particular. Aquí es el país y obviamente el Estado ecuatoriano. Ahora, siendo importante una reforma, doctor Saquicela, también esto pasa por los actores quienes administran justicia, quienes administran el Consejo de la Judicatura. Y de esto podemos citar muchos casos. Dentro de un proceso se designó, por ejemplo, voy a poner en casuística, a jueces anticorrupción. Ve usted que hay, no todos por cierto, que hay jueces procesados por presunta corrupción, jueces anticorrupción. Esto pasa también por la formación de los juristas, de los abogados que llegan a administrar justicia. Y muchos son cuestionados. Mire, lo que sucede es que tiene que haber mecanismos de selección, de evaluación de jueces objetivos y técnicos. Y de otra, hay que ver la otra cara también. Muchas veces jueces que sienten falta de seguridad o inseguridad personal, que pueden sentir justamente temor o presiones, o en definitiva no tener certezas para cumplir su trabajo. Lo indispensable que el trabajo del órgano administrativo financiero, del Consejo de Judicatura, del órgano administrativo de la función judicial, garantice actuaciones objetivas y técnicas en la selección de los jueces, en la evaluación de los jueces y desde luego en el régimen disciplinario. Yo lo que encuentro es de que muchas veces se da solamente importancia al régimen disciplinario, es decir, como que se saca pecho desde su punto de vista político, hemos destituido a tantos y en fin. Y la pregunta es, ¿y las evaluaciones? ¿Y el presupuesto para apoyar a la función judicial? Porque no hay el suficiente número de fiscales, de jueces, de defensores públicos, de peritos, y la preocupación sustancial del ciudadano, como suele decir, de a pie, que no puede conseguir un tiempo razonable, ni siquiera hablo de seriedad, cuando menos razonable, una sentencia, que siente que no hay acceso a la justicia. De eso, ¿cuál es la preocupación? No, solamente hay una preocupación desde un punto de vista político macro, lo que puede legitimar a tal o cual institución. Usted ha tocado un tema importante, nos preocupamos de los grandes temas, claro que hay que castigar sin miramiento la corrupción. ¿Qué pasa con la justicia en el Estado llano? Por ejemplo, exacto, hay un principio en la Constitución que habla del acceso gratuito a la justicia, pero cuando se va a litigar desde un caso de un juzgado de inquilinato, hay que sacar copias, y eso cuesta. Y una copia de una declaración horizontal, de propiedad horizontal, son 100 hojas, son 200, 300, $500. ¿Dónde está que el acceso a la justicia es gratuita? Por ejemplo, Miguel, ¿y cómo explica el Estado, hablemos en general, al ciudadano que sabe que una audiencia hoy, en muchísimos casos, se le fija para de aquí a un año? ¿Cómo se le explica a un ciudadano que por falta de personal, de recursos de la función judicial, una causa le puede demorar 3, 4 años hasta que llega a la Corte Nacional y se resuelve, y etcétera, y eso normalizamos? Y la gente dice, justicia que tarda no es justicia, y no hay forma de explicar, y mucho menos hay casos, de justificar. Casuística. Esas son preocupaciones de los ciudadanos. Ya cierran un juicio y dicen, bueno, esperen el texto, el dictamen en su correo o en su casillero hasta el día de hoy. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué muchos demora casos tanto? Que demoran en las resoluciones. Luego, la demora, las dificultades en la ejecución de las resoluciones judiciales. Yo a lo que voy, no es que solamente es el régimen disciplinario, muchas veces esto es una preocupación, está bien que se sancione, obviamente, pero lo que digo es que es como que está eso en la parte de la agenda pública, comunicacional o política. Pero yo digo, las autoridades de la justicia, díganles a los ciudadanos del Ecuador cuánto se ha invertido para modernizar, para lograr eficiencia, celeridad, respuestas, cuando hay países que ya usan la tecnología, alta tecnología para eficiencia, para modernización
politización del sistema de justicia, cuando aquí en los juzgados, en muchos casos, no hay una computadora, una impresora, en oficinas de la costa, no hay aire acondicionado, no hay papel. Aquí en las redes sociales, abogados han hecho notar de forma tan ridícula, perdónenme la expresión, de cómo en Providencias se ha dicho que se necesita hojas de papel bond. Esa es la realidad del sistema de justicia. Entonces, el sector político y las autoridades no deben quedarse solamente en el cuestionamiento a actos irregulares, que está bien, sino nos gustaría que las autoridades del Estado, el Consejo, la Judicatura, el Ejecutivo, tomen acciones. Exacto, aquí hay el presupuesto, esto necesitan, esto vamos a hacer. Hemos diagnosticado que estas son las necesidades de la función judicial. Nunca hemos escuchado eso. Lo que se escucha, eso sí, son solo los cuestionamientos, que no justifico. Lo que estoy diciendo es que hay que verlo en la integralidad. Caso contrario, también existe una suerte de populismo judicial, es decir, lo que me gusta mostrar, hemos destituido a tal o cual, en tal o cual caso relevante, inmediatamente fue suspendido el fiscal o juez, entonces nosotros hemos dado respuestas. Es decir, hablemos la verdad al país, vamos a lo profundo, porque eso requiere el Ecuador, que esto no sea un cuento de nunca acabar. Yo hablo por el ciudadano. ¿Y por qué digo por el ciudadano? No es que hablo en nombre de él, soy un ciudadano. Porque la gente lo que quiere es tutela de sus derechos. La gente lo que quiere es certezas jurídicas. La gente quiere sentir que la justicia realmente es justicia. Y eso no solo depende de los jueces, de los fiscales, sino de todos estos elementos para lograr los objetivos del Estado. Así es que hay que profundizar. No solo es 2 o 3 temas puntuales que estén en una agenda mediática. Claro, siendo importantes los cambios en la justicia que usted ha señalado. En el tema casuístico, usted decía, justicia que tarda no es justicia. Por ejemplo, hoy está en análisis, se ha dilatado tanto al punto que llegan de manera audaz a pedir la prescripción de la justicia, de la prisión preventiva, luego de dilatar, por ejemplo, la formulación de cargos durante 10 ocasiones, el caso de Reconstrucción de Manabí. ¿Cómo entender eso? Esas dilatorias para que no avance la justicia. Mire, más allá de entrar en el caso concreto, porque habría que conocer los detalles, quiero ser en eso objetivo, ser respetuoso también, pero lo que debo decir es de que la ley es clara en estos aspectos. A ver, de una parte, si es que existe dilatorias por parte de las personas que luego pretenden beneficiarse de una caducidad de la prisión preventiva, pues sencillamente los jueces tienen los instrumentos para no permitir que aquello suceda. Lo propio, los jueces tienen facultades. Sancionar a los abogados. Facultades correctivas, pueden sancionar a los abogados, en fin, es decir, esto hay que aplicarlo. En la legislación sí está. Muchas veces... Cuestión de aplicación. Es cuestión de aplicación, hay que ser firmes, no hay que, en definitiva, permitir impunidad y obviamente dentro de un marco del derecho a la defensa, del derecho al debido proceso, obviamente, pero en definitiva tiene que aplicarse la normativa jurídica, los jueces que tengan siempre más bien el apoyo de la sociedad ecuatoriana. ¿Para qué? Para que actúen con independencia, sin temor ni favor. Eso es lo mejor que podemos hacer en beneficio del país. Doctor Iván Saquicela, hay otro tema que ha estado en debate a propósito de reformas últimas, el tema de la tabla de las drogas. ¿Qué piensa usted sobre este tema polémico? En efecto, un tema que ha generado polémica, en donde vemos que hay diferentes opiniones. Brevemente, yo creo que hay que partir de algo para entender adecuadamente el tema. La Constitución del Ecuador, en el artículo 364, determina que las adicciones son un problema de salud pública y que en ningún caso se permitirá su criminalización. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas consumidoras de drogas no pueden ser sancionadas penalmente. Es decir, el consumo es un problema de salud pública. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de este concepto normativamente considerado en la Constitución del Ecuador? Que en un caso concreto se debe distinguir si una persona es consumidora o si una persona está traficando o vendiendo drogas. En el año 2013 se estableció la llamada tabla de drogas.
El presidente Noboa la derogó. Yo en lo personal coincido el análisis jurídico del presidente Daniel Noboa. Yo creo que en efecto es correcto que se haya derogado la tabla. Ahora, la última, antes de la hora de la última reforma. Sin embargo, esa derogatoria sí llevó a una oscuridad. Cuando yo estuve de presidente de la Corte, propusimos al Pleno de la Corte, y la Corte aprobó, una resolución general y obligatoria en donde determinamos parámetros para hacer esta diferenciación en los casos concretos entre la venta o el tráfico de drogas y el consumo. La última reforma, algunos han dicho, se regresa a la tabla. Yo no creo que se regrese a la tabla, porque ¿qué es lo que establece la norma? Una cosa es una tabla de umbrales, es decir, de cantidades máximas permitidas para el consumo personal, y otra cosa es lo que hoy establece la reforma. La reforma establece que el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y el Ministerio de Salud establecerán parámetros para hacer esta diferenciación, pero los parámetros no tienen que ver con cantidades, a no ser que estas instituciones luego simplemente establezcan umbrales, entonces ha regresado a la tabla, pero en cuyo caso sería un error porque estaría yendo en contra de lo que dispone la ley. Estos parámetros sí son necesarios, pero algo más, también tiene que haber claridad. He de reiterar, seguridad jurídica, porque de lo contrario, si no hay normas claras sobre esto, después que este tema quizá ya no está en la agenda pública, en la agenda mediática, en el día a día, en cualquier lugar del país, puede haber subjetividades, relatividades, arbitrariedades o quizá corrupción. Yo creo que no es una tarea difícil, menos imposible. Pongo un ejemplo, en el caso concreto, no se trata solo de la cantidad, sino cuáles son las circunstancias fácticas o de hecho. Es decir, alguien dice, yo soy consumidor. Al momento, es consumidor, pero veamos cuáles son las circunstancias. Sí, señor, usted es consumidor, pero aquí existen unas fotografías o un video en donde a usted se le ve vendiendo la droga. Por poner un ejemplo así, grosso modo. Entonces, no se trata solamente de la cantidad, sino de circunstancias. Las circunstancias de hecho, la cantidad de droga, obviamente si la persona es consumidora, qué tipo de consumidor es un adicto, es un consumidor habitual, problemático, qué tipo de sustancia consume, hay un examen pericial, psicológico, etcétera. Son un conjunto de circunstancias. Esas circunstancias que podríamos llamarles parámetros, nosotros lo establecimos en una resolución del Pleno de la Corte, pero obviamente, ahora que determina la ley los parámetros, no se debe entender que simplemente es una tabla de umbrales. Y reitero, estos parámetros son fundamentales de que haya claridad. ¿Por qué? Porque de un lado no podemos criminalizar al adicto, al consumidor. Y de otro lado, no se puede dejar impune el tráfico. Por eso mi opinión es que justamente la tabla, yo suelo decir, se aplicaba a rajatabla y llevaba a criminalizar a adictos y finalmente sí estaba permitiendo el tráfico, el menudeo en centros educativos, en menores de edad. Entonces eso no es bueno para el país. Yo espero que los parámetros sean establecidos con claridad. Yo creo que debería apoyar la academia, la Corte Nacional de Justicia, más allá de que la norma establece el Consejo de Judicatura, Fiscalía y Ministerio de Salud. Es decir, coadyuvemos, apoyemos al país, apoyemos en los propósitos de combatir la criminalidad, de conseguir la paz y la seguridad ciudadanas. Todos los ecuatorianos debemos construir este propósito, más allá de que puede usted una posición crítica, positiva, constructiva en tal o cual tema jurídico o una opinión distinta. Para concluir este diálogo con el señor expresidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, vuelvo al tema inicial que hablábamos de los cambios en la justicia y recordar, retumba aquello que dijo hace más de 45 años, recuerdo, el expresidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, cuando inauguraba un edificio en Guayaquil de la justicia. ¿Cuándo inauguramos la justicia, por favor? A la justicia se le ha puesto precio. Leí hace poco un titular de periódico con relación a una obra inaugurada en la ciudad de Guayaquil. Titular cruel, pero cierto. Decía: se inauguró
el Palacio de Justicia y a renglón seguido, ¿cuándo se inaugurará la justicia? Así es. Quedan los desafíos, 45 años, ¿no? ¿Cuándo se inaugura la justicia plena? Imagínese usted, por eso hemos dicho que ha sido una constante en la historia del país. Y por eso he dicho, no es solo el Consejo, la Judicatura, la Asamblea, el Gobierno, es el Estado y la sociedad ecuatoriana. Y aquí un mea culpa a los ciudadanos cuando yo digo o propongo desde su punto de vista positivo o propositivo en el sentido, seamos constructores de cultura jurídica, forjemos democracia, eso hace bien a todos, la ciudad jurídica, la tutela de derechos, la independencia judicial, hagámoslo con seriedad, con objetividad, eso hace bien al país. Bien, muchas gracias al doctor Iván Saquicela, es presidente de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias. Muy amable. 7:19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre los últimos proyectos aprobados en la Asamblea Nacional, como la Ley de Solidaridad. Invitado el penalista, doctor Daniel Curi. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El ministro del Interior, John Reinberg, hizo una advertencia a jueces y a fiscales. No puede ser que estemos en un conflicto diario, tenemos las aprehensiones y detenciones todos los días y que llegue a manos de jueces y fiscales que sin importar lo que hicieron, salen aplicando a veces medidas que no corresponden para lo que realmente se debe aplicar en esos casos. Y tenemos a estos criminales